Estamos en compañía del señor Manuel Cubas, él es presidente de Cornerstone Lima, una consultora multinacional muy conocida, sobre un tema que es clave en nuestro país, por lo menos en lo que va de los últimos años, el tema del talento en el Perú. Y del talento, pero más precisamente de la escasez del talento en nuestro país, situación que abarca no solamente al sector privado, también al sector público, especialmente al sector público, pero que cada vez también ya en el sector privado es una tendencia que se viene acentuando. ¿Cuál es la situación, cuál es el problema de raíz en este tema? Tenemos mal enfocado la relación entre academia y mercado laboral, no estamos planeando, identificando las necesidades del mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Señor Cubas, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿A qué se debe este problema? Vamos primero a la raíz del problema. O sea, luego vamos a revisar los datos y las cifras, pero ¿cuál es el problema? Digamos, no está concatenado el mercado laboral con la academia. A ver, lo que ocurre es que hay un divorcio en el Perú entre lo que es una política de Estado en educación y los colegios, las universidades y los hogares. O sea, en el Perú no producimos líderes. Y lo podemos ver, si queremos ir no solamente a nivel laboral, sino a nivel político, no tenemos líderes. Por descartado, o sea, que es así. No existen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el hogar, porque tradicionalmente hemos sido educados en ser muy modestos, los padres de familia no inculcan en sus hijos el que sean competitivos. Y si son competitivos en el colegio a nivel de deporte, por ejemplo, los colegios, la mayor parte de los colegios no incentivan el deporte tampoco. Y no incentivan el que la gente sea competitiva en los estudios. Es más, los que obtienen los primeros puestos a veces ni siquiera son bien vistos y es más, los acusan de nerds o les hacen hasta bullying. Pero ¿cuál es el asunto? Entonces, que hay un problema de falta de capacidad de identificar el talento persona por persona, porque lo que también me parece que estaría mal es que los centros educativos, tanto primarios, secundarios como o superiores, pretenden hacer estándares, ¿no es cierto? Ahí viene el problema, porque finalmente una persona puede ser muy mala en matemáticas, pero puede descollar en otro tipo de disciplina. Entonces, la clave está en identificar esa capacidad personal. Así es. Y eso es porque no existe un plan estratégico. Bueno, el Perú no tiene un plan estratégico como país, no existe. O sea, no hay. O sea, si alguien me dice que efectivamente sí tenemos, está mintiendo probablemente o está muy escondido en un cajón. Y desde el punto de vista de educación, no hay un plan estratégico en la educación. Los ministros de educación que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años, los juntas a todos y no sacas a uno. O sea, ninguno de ellos ha hecho una verdadera revolución en la educación. Están preocupándose solamente de evaluar a los maestros. ¿Evaluarlos en qué? ¿En qué vas a evaluar a los maestros si los maestros ni siquiera saben a dónde van? O sea, si la gente no sabe a dónde va, ¿cómo va a llegar? Se necesita un plan estratégico de educación que defina cómo debe ser el peruano del siglo XXI, cómo debe ser el peruano del año 2035, del año 2040. Y en base a las competencias o características, no solamente de educación, sino de cultura que debe tener el peruano de esos años, debemos comenzar a trabajar en cambiar completamente todo el sistema educativo en el país. Los colegios, por ejemplo, egresan alumnos que no están preparados para entrar a la universidad. O sea, tienen que estar estudiando en academias. Entonces, como se han abierto tantas universidades, hoy en día hay más de 120 universidades en el Perú, hoy en día decir al que no tiene una carrera es porque no tiene plata para entrar a la universidad. Y las universidades egresan ingenieros, abogados, egresan profesionales, pero no egresan líderes. O sea, sale gente con conocimientos técnicos, pero no sale con gente con conocimientos de liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, me estoy refiriendo a gente que tenga las competencias de orientación a resultados, innovación, competitividad, gente que sea capaz de manejar equipos, que sea capaz de liderar, de hacer cambios, de hacer transformaciones en las empresas y en el sector público, ¿no? Ustedes tienen un estudio, o hacen estudios constantemente. Sí. Respecto a este tema, ¿qué les arroja el último estudio que han realizado? A ver, el último estudio que hemos realizado entre 60 gerentes, directores y jefes de recursos humanos es una encuesta que hemos hecho. El 88% de ellos manifiestan que no hay talento en el Perú, ¿no? O sea, mucha gente se queja de que no hay trabajo. ¿No hay o no hay el suficiente talento? No hay el suficiente talento. Hay talento, pero no hay el suficiente talento para cubrir todas las posiciones que necesitan, ¿no? Entonces, las únicas organizaciones o empresas que están cubriendo el talento son aquellas que tienen sus propias universidades internas. Claro. O la gente que desarrolla el talento a sus propios colaboradores. Aquellas empresas que tienen la capacidad de formar a su gente en función a sus necesidades. Y la forman y luego se van, porque las otras empresas se jalan a ese talento. Entonces, por eso es que hay tanta rotación también. Así es. O sea, hoy en día, la mayor parte de los ejecutivos que están en un proceso de selección con nosotros para un cliente están participando en 3 o 4 procesos en simultáneo.
¿Y cuáles son los requerimientos hoy en día de ese tipo de talento, en base a la información que ustedes han logrado identificar de estas encuestas? Lo que mencioné hace un rato, o sea, gente orientada a resultados, gente que tú la contratas y rápidamente comienza a agregarle valor a la compañía. Uno agrega valor cuando uno produce cambios, hace cambios que hacen que tu empresa venda más, que cueste menos, que puedas trabajar en equipo, que puedas llevar a la organización hacia un crecimiento sostenido. ¿Y en qué sectores económicos o actividades o rubros hay esa mayor o menor escasez de talento? Bueno, la minería definitivamente hoy en día está sufriendo escasez de talentos, porque ¿cuántas universidades hay en el Perú que tengan la carrera de ingenieros mineros o geólogos? No hay. O sea, la mayor parte de las, como mencioné hace un rato, las universidades simplemente se dedican a egresar los profesionales que ellos creen que deben sacar, pero la mayor parte de las universidades son manejadas por académicos, no son manejadas por personas que tengan un entendimiento de la realidad nacional y lo que el Perú necesita en los próximos años, ¿no? Y en cuanto a tipo de actividades, porque me imagino que hay, usted menciona la minería, porque la minería es un tema que yo lo conocía, porque incluso hay mucho talento peruano que está siendo exportado a otros países justamente porque tiene mejores oportunidades laborales. Ya de por sí en la minería no se paga mal a los técnicos. Imagínense qué bien se le debe estar pagando en otra parte del mundo. Pero en cuanto a estos skills, estas capacidades, ¿qué es lo que pide la empresa peruana en promedio hoy en día en cuanto a capacidades? La empresa peruana está buscando, desde el punto de vista de capacidad, gente que agregue valor, que haga que la empresa crezca, que haga que la empresa, a ver, si yo tengo una empresa que compite con otra empresa, yo voy a ser mejor en la medida en que yo saque mejores productos más rápido, a un mejor precio, y que los clientes estén dispuestos a comprar mi producto antes que comprar el producto de la competencia. Me refiero a que hoy en día quizás se requieren más expertos en tecnología e información o ingeniería que en abogacía, me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que les arroja ese estudio? A ver, el informe arroja que el 17% de los encuestados informan que tienen problemas para conseguir gente de tecnología de información. 16% gente de operaciones, o sea, hay nuevas fábricas, nuevas empresas en el Perú, necesitan gerentes de operaciones que no hay, no están preparados porque en los últimos años no hemos preparado, no hemos invertido recursos y tiempo en eso. Así es, ¿no? Gente del área comercial, o sea, todas las empresas requieren vender sus productos más rápido, ¿no? Y la gente de recursos humanos también, ¿no? O sea, el 63% de los encuestados manifiestan que tienen problemas con tecnología de la información, con operaciones, con recursos humanos y con el área comercial. Y en cambio, como mencionaste, en el área legal y logística no tienen tantos problemas. Abogados, todas las universidades deben sobrar. Sobran abogados hoy en día, ¿no? Es lo que quizás alguna vez se ha dicho, ¿no? Quizás en el Perú nos hace mayor falta involucrarnos con las carreras técnicas, el rubro de ciencias o el tema de marketing y tecnología, porque justamente por ahí el país se está desarrollando más. Así es. O sea, son el tipo de demanda que existe en el mercado. No solamente faltan ejecutivos, o sea, faltan técnicos. O sea, no hay técnicos especializados. O sea, la mayor parte de los encuestados también mencionan que su mayor problema está en el área de técnicos, más que en gerentes y en mandos medios. Me imagino que si esto se traslada al rubro sector público, ya, digamos, puedo especular qué tipo de perfiles son los más demandados, ¿no? Gente que diseñe proyectos, que ejecute, gerentes, gente dedicada al área de la administración, probablemente. Claro, lo que pasa es que en la administración pública se necesita hacer la reforma de la administración pública. Bueno, para identificar qué tipo de necesidades tenemos. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Cuál debe ser el perfil del empleado público? ¿No? O sea, no existe eso. Simplemente cualquiera entra a trabajar al sector público y trata de mantenerse ahí simplemente por ganar un sueldo, ¿no? ¿Y qué sería lo ideal? Entonces, que haya este acercamiento con la academia para plantear ese tipo de requerimientos. Porque finalmente, si seguimos incomunicados, es decir, el mercado laboral andando en base a su propia dinámica y la academia sacando cualquier tipo de perfil profesional, vamos a continuar con esa desconexión. Se necesita un plan estratégico. O sea, un plan estratégico que esté acompañado de acciones específicas para que las universidades egresen aquellas carreras o carreras técnicas que son las que requiere el mercado, porque lo que hacen las empresas hoy en día es reciben a esos egresados de universidades, tienen que borrarles el disco duro y ponerles un nuevo chip y entrenarlos en qué es lo que realmente necesitan. Claro. O sea, están egresando a las universidades gente que el mercado no necesita. Y por tanto trasladando ese costo de la capacitación y la inversión en talento en las propias empresas cuando ya por lo menos, o sea, no queremos decir que no lo hagan, porque es importante la especialización y el perfeccionar determinado tipo de habilidades, pero la formación la tienen que dar los institutos, las universidades, las escuelas, ¿no? Deberían estar alineadas con las demandas del mercado, pero no están alineadas.
Sí, y aquí tengo el dato, ¿no? Según ustedes, los sectores con mayor dificultad para conseguir talento son minería, energía y petróleo, y el sector inmobiliario, ¿no? Así es, que está creciendo, pues, hace ¿Y por qué? Ahí básicamente que son ingenieros civiles, son todos arquitectos. Así es, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros sanitarios, todos, ingenieros eléctricos, todos aquellos que se necesitan para la construcción. Ha salido hace unos días que el Perú tiene un déficit, Lima tiene un déficit de 600.000 casas. Y el Perú creo que tiene un déficit de 1,5 millones, 2,5 millones de casas, ¿no? O sea, ya no solamente hay escasez de terrenos, de habilitación urbana, sino ahora de recurso humano suficiente y capacitado para cubrir esa necesidad. Bueno, a algunos no les gusta, pero el mercado manda. Así es. Y si la academia y digamos, si el aparato productivo no va acorde con eso, pues se dan estos descalces lamentables. Señor Cuba, le agradezco mucho por estar con nosotros. Creo que son datos muy importantes y que deberían ayudarnos justamente a lo que dice el señor Cubas, a diseñar, a hacer planeamiento, a acercar necesidades de la actividad productiva con la oferta que saca a la calle la Academia en el Perú. Y bueno, volveremos a conversar más adelante acerca de estos tan interesantes estudios. Señor Cuba, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con Consumo Cuidado.